Bueno, en el programa dice que enseguida se hablaría sobre la limitación, sobre la decisión en Bélgica de autorizar la eutanasia en niños. Yo debo confesar que hasta el momento es muy poca la información que se tiene a ese respecto y que sinceramente me parece inútil gastar tiempo en eso. En cambio, veo que podríamos emplear ese tiempo muy bien en comenzar con el estudio de los casos y con la interacción entre nosotros. De manera que yo les voy a rogar que me perdonen si altero el orden del día para rogarle a la doctora Ana Isabel que tome la dirección de esta sesión y que comencemos a trabajar sobre los casos que son realmente los que nos van a permitir concretar muchas de las ideas que se han dado esta mañana aquí. Y con base en la lectura del caso, hacemos unas preguntas a nuestros invitados y participamos con las dudas que tengamos los integrantes del auditorio. Hola, presidente. Que quede en el audio, Danielito, Danielito, qué gusto verte. Muchas gracias. El primer caso que planteábamos era a María, una paciente de 14 años, que se le diagnostica una enfermedad de carácter mortal en fase terminal. Los padres de la menor insisten en que no se le informe sobre su condición y hacen valer que ellos son los que tienen la patria potestad sobre la menor. Entonces, en este caso estaríamos con una adolescente, según la regulación colombiana, mayor de 12 años, la cual se encuentra en una situación de final de la vida y que hay lo que se llama una conspiración del silencio alrededor de la situación de ella. Quisiera dejar al final lo jurídico para hablar sobre el derecho a ser o no informado en los menores de edad, pero iniciaría con nuestros panelistas del área médica sobre qué efectos puede tener para un menor esta conspiración del silencio. Cualquiera de los dos que quiera intervenir, y la doctora Cecilia, que en algún momento creo que nos acompañará. Ya viene. Sí. Yo creo que el no informar a un niño sobre cualquier decisión y cualquier acto médico y cualquier intervención que vaya a tener uno con ellos va a redundar en efectos negativos. ¿Por qué? Porque primero, en la medida en que son más grandes se dan cuenta que algo les están ocultando, ¿sí? Que realmente las cosas que ya hicieron una conspiración para no informar, que de pronto se puede plantear qué cree ella que está pasando y qué nivel de información quiere, porque habrá niños que dicen yo prefiero no saber, como decía la doctora Piedad. Entonces yo creo que el planteamiento con ella como persona, incluso nosotros con frecuencia cuidamos a los adolescentes como individuos en la consulta pediátrica. ¿Por qué? Porque los pediatras, los paternalistas y formados dentro del esquema de que los padres tienen la patria potestad, interrogamos a los padres y no interrogamos a los niños, y no interrogamos a los adolescentes y no oímos a los adolescentes. Entonces yo creo que sería de primero ver qué cree ella que está pasando y después, de acuerdo a los requerimientos que ella esté haciendo, explicarla hasta donde ella quiera el conocimiento y al nivel que ella pueda entender. Creo que el ocultar las cosas termina siendo negativo, incluso para todos. Cuando a mí nos plantean que es que el abuelito que tiene 95 años, no le digamos que tiene un cáncer. Pero realmente creo que eso no le digamos, eso se lo tragan los que no le están diciendo, pero el abuelito sabe que tiene cáncer. Entonces yo creo que con los niños, en la medida que la inteligencia sea más alta, pues ellos también van asumiendo que las cosas no están bien, y si se les sacaron, pues el tratamiento puede llevarse a cabo seguramente con mejores características. Daniel. Sí, completamente de acuerdo con Isabel. Más que una conspiración,
a mí me parece es un insulto a esa inteligencia que aún tiene una persona con una discapacidad cognitiva, o sea, porque no necesita uno unos elevadísimos coeficientes intelectuales para saber qué está pasando desde el punto de vista vital, de las circunstancias que le tocan a uno, digamos, su esencia como individuo. Entonces, el intentar no hablar con el niño, no comunicarnos, no hacer un diálogo trascendental con él, pues es realmente una ofensa moral, inclusive. Lo otro que quería decir, no sé si Anita esté de acuerdo, y es resolver la conspiración del silencio del auditorio. Y pues claro. Creo que este es un muy buen momento para interactuar, para escucharlos, para mirar qué piensan de estas circunstancias, sus experiencias y en fin, para que esto sea Entonces, participativo. Pero le dejo a Anita una pequeña observación antes. Yo creo que esa conspiración de silencio generalmente obedece a que los padres no quieren tener que hablar con su hijo de esas cosas. Así como en la experiencia cotidiana, los padres evitan hablar de temas que les producen un poquito de estrés, como incluso hablar de sexo o hablar de métodos de planificación con los adolescentes. Pues mucho peor hablar de la muerte, ¿sí? Entonces creo que la conspiración, más que para proteger a los niños, para protegerse ellos. muy bien, yo propondría frente a la participación del auditorio que iniciamos con el caso, planteamos una pregunta base, la responden las personas expertas e inmediatamente damos paso a las preguntas del auditorio, porque puede que muchas sean resueltas inclusive desde el mismo planteamiento inicial. Pediría el favor que a las personas que vayan a intervenir del auditorio, tratar de ser concretos en la intervención para que pueda participar el mayor número de personas. Entonces, en este orden de ideas nos faltaría la intervención de la doctora Cecilia y de Piedad. Yo a la doctora Cecilia, frente a la pregunta que estamos haciendo, le preguntaría ¿cuál es la manera ideal de explorar que un menor de edad no quiere ser informado o quiere ser informado? Cualquiera de los dos escenarios. Bueno, nosotros tenemos que, digamos, hacer dos distinciones. Una es un niño que está en una situación crítica o iniciando una enfermedad, y otra es cuando es un niño que tiene una enfermedad crónica o ha llegado a un estadio terminal de la enfermedad. La parte de comunicación con los niños no es un acto inmediato, sino es un acto que se va construyendo y se va dando. ¿Cuál es la mejor forma en general? Es escuchar las preguntas que los niños tienen, es escuchar los comentarios. Nosotros tendemos a decir que informar es llenar de conocimientos, de datos, de informaciones a una persona, y no nos sentamos a escuchar qué es lo que la persona tiene. Entonces nuestro papel debe ser un poco de facilitador y sobre todo escuchar, preguntar. Yo creo que el método ideal es preguntar. No le vamos a decir, ¿qué quieres que te digamos o que no te digamos? No, es, ¿quieres preguntarme algo? ¿Sí? ¿Qué te imaginas de esto? Cuando yo te digo esta palabra, él se te viene a la cabeza, de pronto el niño dice nada, 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 y encontramos que el niño está cerrado a poder continuar un diálogo. Dentro de media hora o dentro de 3 horas el niño va a soltar una pregunta. Esa es la característica de los niños. Si uno le pregunta intelectualmente qué quieres que te diga, qué quieres saber, se bloquea y dice nada. Es estar muy atentos a las preguntas que los niños hacen espontáneamente. Mil gracias. A la doctora Piedad, respecto a este caso, le quisiera preguntar si los padres, como representantes legales que tengan la patria potestad del menor, tienen el derecho a poderle imponer al médico una conspiración de silencio. Y en segundo lugar, ¿cuál sería el manejo del riesgo jurídico
una vez el médico tienda a proteger el derecho del menor de ser o no informado, ¿cómo manejaría ese riesgo posteriormente en la relación con los padres? A ver, la primera pregunta, yo creo que frente a cualquier persona nadie tiene derecho a ocultar información. Máximo en el caso que estamos tratando es una persona adolescente. Yo siempre me planteo una pregunta que les planteo a los alumnos: si usted tuviera un perro, usted quisiera saber si se va a morir para saber a quién se lo deja o no. Y es una situación que frente al contexto de la vida puede ser sin mayor relevancia. Todos tenemos derecho a saber qué pasa con nosotros. Y un adolescente ya tiene capacidad para discernir de lo que está pasando con él. Para mí, el tema, más que definir si tiene derecho el papá a retener esa información, es definir cómo ha avanzado, cómo ha progresado esa posibilidad de esta persona para recibir la información. Y de acuerdo con eso, definir los parámetros para ver cómo vamos a llegar a ellos. Encuentro más riesgo jurídico en no informar que en informar, en no informar que en informar al paciente. Perfecto. ¿Valdría la pena colocar alguna nota en la historia clínica? Absolutamente. Y cuando los padres se niegan, sí, yo invito a que se haga un proceso de concientización con los padres, porque en la relación médico-paciente no podemos llegar a imponer las situaciones, pero ahí es cuando tenemos que empezar. En esos procesos no son repentinos, son procesos que podemos ir implementando, y entonces implementemos ese proceso interdisciplinario con los padres para que los concienticemos de la necesidad que tenemos para que su hija también participe dentro de ese proceso. Bien, muchas gracias. Y dejar la constancia, obviamente, de todos los actos en la historia clínica. Por favor, Daniel. Una situación de decir algo frente a estos padres, retomando algo que decía Isabel Rosell en su conferencia. Una de las cosas de las que tenemos que desligarnos es de la idea de la mala fe. Estos papás están terriblemente asustados, angustiados, embebidos en una historia, la que sea, y uno ve con frecuencia, inclusive lo que yo estaba diciendo hace un momento, situaciones que culpabilizan y que empeoran esa relación médico-paciente. Y obviamente, si no resolvemos ese nudo, va a ser muy difícil también tener una buena comunicación con el adolescente, con el niño. Entonces, tenemos que trabajar en ambos niveles y trabajar mucho con esos papás, que además de concientizarlos, yo diría, nos toca aliviarles su dolor, el dolor en ellos es el miedo y la culpa. Entonces, la comunicación claramente es terapéutica. Una buena comunicación hace bien, la persona se alivia, y una mala comunicación lo que nos hace es generar mayor sufrimiento y empeorar las circunstancias. Entonces, si a estos papás los vemos más también como a unas personas necesitadas de ayuda, pues vamos a desenredar y no culpabilizarlos como personas malas que le quieren quitar un derecho a una persona o que no quieren ver lo que es visible de pronto para otros. Bien, frente a esta temática particular, a este caso en particular, ¿habría alguna pregunta del público o alguna intervención? Perfecto, entonces me aproximo yo con este. O puedes venir hasta acá y... Perfecto, muchas gracias. Si te puedes presentar cuando hagas la pregunta, mucho mejor. Buenos días para todas. Mi nombre es Aida Cruz. Soy psicóloga de oncología pediátrica en el Hospital de la Misericordia. Y bueno, este es un tema que vivo todos los días. Y iba a hacer como dos cosas. Primero, un comentario. Estoy totalmente de acuerdo con Daniel en el tema de que no es una intención malévola de los padres para decir no, callemos, detengamos, sino que de hecho hay un temor de ellos a que si el paciente se entera de esto, se acelere el proceso de muerte. Es decir, si el niño se entera, de pronto se echa a morir y ya no quiere, y empieza a replicar, y empieza a sentir una cantidad de cosas. Entonces creo que hay que trabajar con ellos y la mayoría de las veces cuando uno trabaja con los padres, ellos mismos incluso participan y son quienes enteran a sus hijos. Sin embargo, antes de eso, me surgía a mí el cuestionamiento de si en el caso de los adolescentes e incluso de los adultos mayores, se tiene que preguntar a los padres, oye, ¿tú quieres que tu hijo se entere? O
partimos del hecho de, mira, hijo, muchacho, chico, señor, señora, estamos en esta situación, ¿quieres saber más? ¿Quieres en qué estás? O sea, mi pregunta es, y creo que en mi experiencia siento que es mucho mejor cuando se aborda la información conjuntamente con el adolescente, como en este caso, con el adulto mayor, que cuando se hace de manera separada, porque usualmente los niños y los adolescentes, cuando el médico dice, mamá, ¿me permites un segundo?, empiezan a crear toda una cantidad de imaginarios, de fantasías, que les hacen tener un sufrimiento mayor. Entonces, yo parto del hecho de que los niños preguntan, y los adolescentes, cosas para lo cual están capacitados de escuchar una respuesta. Como decía la doctora Cecilia, si un niño no pregunta, es posible que en ese momento no se sienta en la capacidad, pero si pregunta, es que se siente en la capacidad incluso de decir, me voy a morir, incluso que la mamá diga, o el papá diga, sí, eso va a poder pasar cercano o no. Entonces, no sé qué tan conveniente sea, desde mi experiencia yo creo que no, pero pues aquí hay personas que están en otros ámbitos, dividir esto y decir, primero te comunico a ti, papá, mamá, y luego entonces a este chico. De pronto con los niños más pequeños es posible, pero con los chicos, o sea, después de los 9, 10 años, ellos ya están súper involucrados en todo el proceso. E igual, cuando un niño pasaba por una experiencia de enfermedad crónica, ha visto morir a otros, o sea, sabe de qué se trata eso. Claro. Entonces, pues, lo dejo más como una invitación. Doctora, le agradezco la pregunta, además, que la que le iba a hacer precisamente a Daniel es quién consideraba que eran los perfiles profesionales que tenían mayores competencias desde su entrenamiento, desde su formación precisamente para trabajar con los papás, y iba a plantear si necesariamente tenía que ser un médico o si podíamos apoyarnos en otros perfiles profesionales como por ejemplo los de psicología, que muchas veces tienen más competencias comunicativas, más competencias para poder llevar ese diálogo con los papás que inclusive los mismos profesionales de la medicina. Yo creo que en relación a eso hay que buscar un equilibrio, porque si bien es cierto el psicólogo nunca ha participado del proceso, puede que haya sido así desde el comienzo, usualmente con enfermedades crónicas, casi siempre se involucra un profesional de la salud mental en este tema, pero si no lo ha hecho y quien ha tenido la relación es el médico tratante, a veces puede sonar como que necesito el psicólogo porque me estoy volviendo loco. Entonces creo que hay que encontrar un equilibrio en quien efectivamente tiene una relación de cercanía terapéutica pueda, digamos, acercarse también al paciente en estos. Perfecto. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a otra pregunta que ya se la voy a dar, le preguntaría entonces a nuestros expertos, ¿qué es mejor? ¿Aborda uno primero al adolescente? ¿Los aborda conjuntamente? ¿Aborda primero a los papás y después al adolescente? ¿Qué debería hacer uno? Difícil pregunta. Contesto un poco también parte de lo que estabas conversando. Una de las cosas que a mí me preocupa cuando se trata de especificar en algunos de los profesionales de la salud la responsabilidad de la comunicación es la desresponsabilización que otros pueden hacer de ello. Entonces, vemos muchos médicos, especialistas, el residente, en fin. Además, en estos sistemas de salud donde nadie parece ser el dueño del paciente, porque el turno de la mañana, de la tarde, de la noche, entonces se desresponsabilizan y simplemente interconsulta por salud mental, por psicología, por psiquiatría, lo que a mí me parece que es totalmente inadecuado. O sea, los procesos comunicativos son responsabilidad absolutamente de todos, incluidas otras personas, como el camillero, como la auxiliar de enfermería, que todos deben estar embebidos en un proceso de comunicación y saber también qué le corresponde a cada uno de ellos, ¿sí? Pero nuevamente, lo fundamental en ese proceso de comunicación es que la gente haga el contacto desde su empatía, desde su cordialidad, desde su capacidad de sentir al otro. Si todo el personal se empieza a organizar alrededor de ello y cada quien va a saber qué le toca, sí, claro, la interconsulta con psicología pues va a tener unas tareas específicas, ¿sí? Que no reemplazan la comunicación del médico, bien sea el del turno de la mañana o el tarde de la noche. Y frente a la otra pregunta, yo creo que depende de cada circunstancia en particular y depende también de
el escenario donde estemos. Desafortunadamente la mayoría de las veces estas discusiones se dan en urgencias o en unidades de cuidados intensivos, donde es difícil tener un espacio adecuado para reunir al paciente, a los padres, y sentarse a dialogar. Y muchas veces la información inicial la van a recibir los padres por la forma como está dispuesto el escenario, digamos, de salud como estamos trabajando. Pero en la medida de lo posible y tan pronto como se pueda, el niño, el adolescente debe hacerse partícipe de esta comunicación. Los niveles los va a definir uno progresivamente, ¿sí? Hay ya muchas estrategias, por ejemplo, para informar este tipo de malas noticias, ¿sí? Tanto para los padres como para los hijos. Pero tan pronto como sea posible debe uno romper ese abismo que existe entre la información que tienen los padres o los acudientes y la información que tiene el niño y el adolescente como paciente. Entonces, y eso se va a hacer en la medida que enganchemos esa comunicación, nuevamente lo repito una y otra vez, desde nuestra empatía. Si lo enganchamos desde ahí, porque el diálogo se vuelve fluido, porque el diálogo es desde el corazón, porque el diálogo es de persona a persona y no desde técnico, con grandes conocimientos y profundas responsabilidades. Tú eres el paciente. Perfecto, muchas gracias. La siguiente intervención. Yo tuve la experiencia con mi mamá. Mis 3 hermanos médicos dieron orden de que no se le comunicara la enfermedad, pero yo sabía que mi mamá sabía, que yo sabía, que sí sabía, que no sabía, y no podíamos comunicarnos. Se rompió la comunicación con ella, se rompió la comunicación con mis 3 hermanos que eran médicos, y fue muy horrible para mí los 3, 4 últimos meses, porque no hubo ninguna comunicación. Muchas gracias. Y que es tan... Solamente un pequeño comentario frente a lo que tú dices. La carga inmensa que se le pone sobre los hombros a quien quiere hablar sobre la muerte. Usted ya quiere matar a mi papá, es que usted quiere... O sea, y es que sí, es una ave de mal abuelo, eso no se habla menos aquí en la mesa a la hora del almuerzo. Bueno, hay cantidades de cosas que no se van a romper sino en la medida en que el tema de la muerte lo empecemos a incluir en toda nuestra cotidianidad, no solamente en la formación médica, sino en toda nuestra formación como personas, en nuestra cultura familiar, en la cultura social. Muchas gracias. Tenemos 8 casos, progresamos al siguiente caso. Muy bien, entonces proyectémoslo. Caso 2. José es un menor de 13 años de edad quien padece una enfermedad crónica desde los 7 años, la cual se encuentra en una fase terminal. Los padres de José desean que se continúe con todas las medidas terapéuticas, pero el menor desea que se apliquen únicamente aquellas que alivien su sufrimiento, pero que no prolonguen innecesariamente su vida. En este orden de ideas, le quisiera preguntar a nuestros panelistas, ¿cómo maneja uno los conflictos de interés, en este caso afectivos, que tienen los padres frente a la toma de decisiones de los hijos? Entonces, empezaríamos nuevamente con nuestros invitados de la parte clínica y después iríamos a lo jurídico. Evidentemente yo creo que la conducta a tomar es el respeto de lo que opina el menor, porque finalmente es el interés de él y es él el que está sufriendo la enfermedad. Pero la situación con los padres es sumamente compleja. Yo creo que una de las cosas que se plantea en todos los padres de los niños con enfermedades crónicas es que en algún momento de los padecimientos y de las recaídas de las enfermedades han deseado que el niño deje de sufrir, ¿sí? Y esa sensación de culpa de querer que mi hijo se muera es una cosa que los hace a veces llegar a solicitar cosas que están por encima para no sentirse ellos responsables de que es que se está muriendo porque yo deseé que se muriera. Realmente, pues creo que le pediría a la competencia que se salga más del manejo del estrés y de las angustias y de las culpas de los padres, como por ejemplo de Daniel o del equipo de psicología de la doctora Cecilia, para manejarlo con ellos.
pero creo que evidentemente hay que respetar el deseo de la autonomía del niño. Cecilia. Sí, hay muchos factores aquí en los padres. En el caso de la niña parece la cosa muy clara y no tendría que decirlo, hay que respetar. Pero con los padres hay que trabajar mucho, que hay una parte de amor egoísta y otra de amor generoso. Ahora, en nuestra cultura tendemos a valorar el amor egoísta, el amor que retiene, el amor que no suelta, el amor que no libera. ¿Sí? Inclusive cuando unas personas están en duelo, por un lado les decimos, déjalo ir, pero por otro lado sentimos que si uno logra terminar un duelo es porque dejó de querer. O sea, el amor está ligado al sufrimiento. Y tenemos que trabajar mucho con los padres, que hay un amor generoso, que es el amor que deja ir y el amor que libera. Ambos están funcionando todo el tiempo. Pero hay otro problema muy grande en los padres, y es cómo voy a vivir mi propia vida cuando la persona no esté. Esto se da mucho, digamos, en términos de matrimonios, en relaciones dependientes, y cuando hay un hijo con una enfermedad crónica, este hijo se ha vuelto el único, digamos, motivo, o sea, la vida se ha estructurado alrededor del hijo. Entonces los padres tienen pánico del momento del duelo, de qué van a sentir ellos, de si van a ser capaces de soportarlo, y otro problema muy grande, y es, ¿y ahora cómo invento una nueva vida? ¿Alrededor de qué? Entonces depositan todos esos temores en el niño. Y pienso que en un caso así sí se requiere una intervención profesional que los ayude a poder proyectarse a futuro, tanto en habilidades de control del dolor como en desarrollar posibilidades de reestructurar la vida. Daniel, ¿quisiera aportar algo más? Me parece... Yo, antes de darle la palabra a Piedad en el punto de vista jurídico, quisiera aportar la definición de conflicto de interés. Recuerden ustedes que es un tipo de problema ético en el cual hay un interés primario y hay unos intereses secundarios. El deber de todo profesional relacionado con el cuidado de la salud es alinearse con la protección del interés primario, que en términos generales para cualquier profesional de la salud sería la vida y la salud de las personas y de las comunidades. En este caso concreto ya estaríamos hablando de vida digna, es decir, de qué es lo mejor para esta persona en esa situación específica. Partiríamos entonces desde una evaluación médica que nos indique si las actividades que se están planteando son fútiles o no. Si consideramos que las actividades son fútiles y que es el momento de parar y continuar con las medidas de cuidado paliativo que seguramente ya hemos instaurado, en este caso posiblemente ese es el mejor interés. El niño está reconociendo claramente cuál es el mejor interés, los padres no. Los padres, dentro de una teoría de agencia en donde ellos serían el agente y el menor el principal, tienen un interés secundario que les impide proteger ese interés primario, que son los que nuestros panelistas han dicho: el miedo, la culpa, ¿qué va a pasar conmigo después? Definitivamente un conflicto de interés solo tiene una salida, que es la protección del interés primario. En ese orden de ideas, Piedad, yo te quisiera preguntar, frente a una ponderación de derechos de los padres frente a los derechos de los menores, ¿cómo se deben ponderar los derechos? Bueno, yo creo que la respuesta ya lo la dice. El interés primario tiene que ser la vida digna de ese menor, la autonomía de ese menor, pero yo sí pienso que además la ley 23 está imponiendo al profesional de la salud a abstenerse de actuar cuando esa conducta es fútil, pero insisto, yo pienso que la función del equipo de salud no es imponer la decisión de unos o de otros, sino son momentos difíciles en los que hay que tratar de mantener la unidad y la integridad familiar. Entonces vuelvo a lo mismo, tenemos que darle prevalencia y acatar y proteger los derechos de ese paciente que es menor de edad, que tiene unos derechos prevalentes, pero eso no nos conlleva a excluir a los papás dentro de ese proceso, quienes son los que necesitan en ese momento la atención. Ayudémonos para que entiendan cuál es la conducta que debemos asumir. Muchas gracias. ¿El auditorio tendría alguna pregunta sobre este caso? Por favor.
Le pido... Liz, es para que pueda quedar grabado. A las dos personas que quieren intervenir, ahorita les pediríamos el favor, primero una y luego la otra que se acerque. Gracias. Es para preguntar si los niños pueden firmar un documento, como los tenemos firmados algunos adultos, de quiero que no prolongue mi vida, si existe esa posibilidad y si legalmente pues es válido. También para la doctora Piedad. Cecilia Piedad, que lo hemos comentado en el caso. Piedad nos contestará sobre la parte jurídica, si es válido o no es válido. Aquí no es reconocido como válido, firmado por un menor de edad, pero ya nos hablarás de eso. Pero la función psicológica sí es muy importante. Sí se han presentado niños que quieren decir, yo quiero firmar, porque está dentro de su cultura familiar, han visto que ha sucedido, y lo que están pidiendo es, yo quiero ser oído, yo quiero expresarme, yo quiero ser respetado, yo quiero que ustedes se comprometan conmigo. Y además eso empodera tremendamente al niño. Pensemos que un niño que está enfrentando una enfermedad crónica, grave, en la muerte, es un niño que necesita mucho empoderamiento. Y muchas de las formas de él sentir control y poder es a través de la información y de poder manejar esa información. Y él se siente grande, él se siente macho, él se siente orgulloso de haber tomado esa acción y haberle podido decir a sus papás. ¿Sí? Y lo que hacemos, o lo que hacen los papás, es sentarse y decir, vamos a escribir tu documento, ¿sí? O tu documento o tu testamento. Vamos a sentarnos a escribir todo lo que tú quieres que, si esto llega a suceder, se haga. Eso es muy valioso para un niño. Es permitirle morir siendo persona autónoma y pensante y decidiente. Piedad. Normativamente no tenemos en Colombia ningún documento que nos permita a un menor hacer este tipo de documento. ¿Qué pienso yo, Piedad Bolívar? Es un acto en el cual se está exteriorizando la autonomía de una persona. Él no está decidiendo morir. Él lo que está decidiendo es no quiero sufrir. Y cuando yo hago esa diferenciación, yo pienso que podemos hacer. Lo que pasa es que en Colombia tenemos un problema y es que presumimos la incapacidad de las personas. Debemos presumir la capacidad, pero el menor tiene que demostrar que es capaz. Entonces tenemos que ayudarlo con este equipo interdisciplinario para que nos ayuden ellos. Ellos son los notarios, son quienes nos van a certificar la capacidad de discernimiento de ese menor, la capacidad para intervenir, que era lo que estaba pasando y por qué quiso tomar esa decisión. Y es que el menor, en el planteamiento que nos formula la doctora, el niño no está decidiendo, mátenme, no quiero seguir viendo, el niño que está gritando, no quiero seguir sufriendo. Entonces yo pienso que a esos documentos perfectamente los podemos reconocer válidamente en un momento dado en pro del reconocimiento de la autonomía de ese niño. Yo quisiera aportar a la respuesta. Sí. Es un concepto evidentemente subjetivo, partiendo de la base del análisis que yo hago. Que lo dejo claro, no genera responsabilidad para nadie. Yo quisiera aportar por analogía jurídica un antecedente que hay de una voluntad anticipada de un menor de 16 años que tenía un cáncer y era testigo de Jehová. Su papá no era testigo de Jehová. Entonces él hace lo que los testigos de Jehová documentan, que es una voluntad anticipada de exoneración de responsabilidad médica frente a que no se transfunda. Y él lo había ido ante notario, siendo menor de edad, el notario se lo había recibido, se había documentado, tenía los dos testigos, pero en el momento en que se requiere la transfusión a través de un mecanismo de tutela, lo que el juez dice es que esa voluntad anticipada, entre comillas, que no es de final de la vida, que es lo que está diciendo Piedad, sino que en ese caso sí se requería como un tratamiento, no era fútil,
ordena que se haga la transfusión y que se haga el tratamiento que se requiere. Entonces, diría uno que frente al tema como lo está enfocando Piedad, que es una voluntad frente a un tratamiento, pues cabría la exteriorización de la voluntad de esa manera. El problema es cuando es rechazo de tratamiento que no es fútil. Esa, que lo vamos a analizar más adelante, no le da al caso una complejidad distinta. Había otra pregunta acá, por favor, acérquese. Si se puede presentar, lo agradecemos, porque además vemos las distintas disciplinas que estamos hoy, que creo que es valioso también. Gracias, mi nombre es Jesús Acosta. Soy asesor de desarrollo humano y voluntario en varios grupos de servicio. Por ley de correspondencia estoy aquí. Hoy, a las 2 de la tarde, tengo cita con mi hijo adolescente con un electrofisiólogo. Tuvo un problema del corazón y su proyecto de vida, que es el fútbol, los médicos le dijeron, no tiene nada que hacer. Pero sucede una cosa, que los papás van al médico cuando es urgente y los hijos van al médico cuando los papás consideran que es urgente llevarlos. La presencia del médico es algo que a veces intimida, y mucho más cuando se les dice no tienes nada que hacer. La pregunta, o más que la pregunta, mi presencia, mi participación aquí, la quiero enfocar a que ustedes, los médicos, tengo sobrinos, tengo primos que son médicos, a quienes respeto y aprecio mucho, pero también una palabra de ustedes en un momento dado pueden cambiarnos la vida a toda la familia, a toda la familia. Y cuando yo digo a toda la familia, no estoy diciendo únicamente papá, mamá y hermanos, estoy diciendo a la familia extendida. Por eso yo agradezco esta oportunidad y todo lo que he escuchado me llega como si dijera, usted está ahí, por ley de correspondencia. Pues resulta que después de haber hecho la electrofisiología y haberle hecho el mapeo y tantas estas cosas, dijeron que había alguna posibilidad en que él pudiera tener su vida normal, pero es que la vida normal de mi hijo en este momento es ser futbolista. Y no ser un futbolista, es ser el arquero de una selección donde yo lo metía que estudiara eso, porque ese es el proyecto de vida de él. Y esta tarde yo estoy absolutamente seguro que la respuesta va a ser que el proyecto de vida de mi hijo sigue en pie. Gracias. Muy gentil. Continuamos. ¿Hay alguna otra intervención? Claro que sí. Aquí lo tengo. Es una situación muy dura, pero siempre tenemos que partir de la esperanza. Estas palabras no tienen nada que hacer, es como decretar la muerte. Pero es decretar la muerte de un proyecto de vida y de una forma de vida. ¿Sí? Cuando usted estaba hablando, yo estaba pensando en Julio Iglesias, que vivió la misma situación. Y le tomó tiempo para estructurar un nuevo proyecto de vida diferente. Entonces, no sé, habría que buscar las palabras para decirle al muchacho, es duro, es doloroso, es un duelo. Hay muchas pérdidas que tenemos que procesar y tenemos que llorarlas y ponernos bravos y estar furiosos, y nos va a tomar un tiempo mientras nos vamos a inventar y vamos a crear otra forma de vida. Es importante, primero, ver que esto es un cambio, ¿sí? Y que vamos a seguir construyendo y que confiamos en él para hacer una construcción. Segundo, no negarle los sentimientos, sino negarle todo lo que le significa la pérdida de este proyecto, no, y no se lo vamos a minimizar, no lo vamos a comparar, pero sí de pronto podemos mostrarle personas
como aquel militar que fue amputado y que subió amputado al Everest. Bueno, de pronto estoy poniendo, ¿cómo se llama? Casos, ejemplos extremos, sí. Y no lo vamos a forzar a que haga unas cosas extremas. Pero es que a veces somos los que rodeamos, los que nos sentimos tan adoloridos y confiamos tan poco en las fuerzas del muchacho, que terminamos por cerrarle las puertas para hacer sus mejores esfuerzos. Entonces hay que poder. No, en este caso, y afortunadamente digo que todo salió bien. Todo salió bien, el cardiograma, esas cosas dicen que está perfecto, sino que hoy tenemos la cita de control y con este parámetro que él sigue en la escuela de fútbol, porque con la primera información que nos dieron, pues era prácticamente corte y no lo lleven porque él en medio del entrenamiento o de un calentamiento puede quedar muerto. No, en este momento, y mi hijo ha contado siempre con el apoyo mío y con el apoyo de la familia, pero cuando dijo, padre, yo debo retirarme, no, mira, yo no te voy a sacar de la escuela, pero vamos a hablar con el coordinador para que te dé un tiempo mientras tú sigues haciendo tu terapia y sigues haciendo un ejercicio pues moderado. Y cuando ya resultó la respuesta del examen que estaba normal, este es el control después de 2 meses de que se le hizo el mapeo, la oración, lo que sea. Entonces el proyecto de vida de mi hijo, en este caso personal, continúa adelante porque nunca yo le dije a Daniel Fernando, bueno, me estoy diciendo el nombre, nunca le dije a Daniel Fernando, déjate eso ahora. No, al contrario, le puse la mano en el hombro y le dije, mijo, vamos para adelante. Vamos para adelante, pero tenemos que ir caminando despacio. Hoy estoy seguro que después de eso va a ser la invitación al almuerzo y va a seguir de arquero en su escuela. Yo quisiera aprovechar también esta circunstancia para resaltar el deber de prudencia que tenemos cuando hacemos diagnósticos definitivos sobre la vida de un ser humano. Es decir, uno tiene que estar lleno de razones desde lo técnico-científico para efectivamente decirle a una persona que se encuentra en una situación que le va a privar de una vida futura como la tenía pensado o de una vida futura completa. Y es muy importante al final de la vida el deber de prudencia y de reconfirmar que efectivamente nos encontramos en una circunstancia de esas. Por favor, proyectemos el caso 3. Un bebé con una alteración congénita con compromiso de diversos órganos y sistemas se encuentra en una UCI neonatal con soporte ventilatorio inotrópico y alimentación parenteral. Cada vez más el bebé requiere de aumento de parámetros ventilatorios y de mayores dosis de medicamentos sin obtener respuesta. Los padres son una pareja joven de 16 y 17 años sin otros hijos y se encuentran desolados. El médico tratante considera que estas medidas no son útiles y se deben suspender para no prolongar más el proceso de muerte. Se pregunta si él debe tomar esta decisión o si debe consultar a los padres adicionándoles un dolor al que ya tiene. Entonces, nuevamente empezaría desde el punto de vista clínico, ¿cuál es el escenario ideal de trabajo con estos papás? Para posteriormente con la doctora Piedad mirar cómo es el escenario de menores de edad que toman decisiones por otros menores de edad. Pues desde el punto de vista técnico-médico, digamos, sobre el conocimiento médico, la indicación médica sería suspender porque no es útil todo lo que se está haciendo en ese momento. Y además es una decisión médica. No es de preguntarle a los papás si usted quiere que yo le suspenda las cosas, no. Simplemente lo que estamos haciendo no está funcionando y su niño se va a morir. Es decir, como un hecho que no tiene echarlo para atrás y que pues ponerlos a ellos a que definamos si le alargamos un día más o un día menos, pues creo que no tendría ningún sentido desde el punto de vista humano y ético. Tal vez podría haber algunas situaciones en que estas
medidas se prolonguen, no es este caso, de por ejemplo que es que el padre está de viaje y se demora 24 horas, entonces a ver si lo esperamos antes de que se muera. Esas son situaciones en que a veces se prolongan medidas de sostén y medidas que no están funcionando hacia la mejoría o curación, sino simplemente son como considerando los sentimientos de la familia y la diferencia que hace que el padre esté cuando se muera o que no esté, o que llegue y ya se murió hace 24 horas, ¿sí? Pero creo que los padres no deben estar involucrados en una decisión médica como tal, sino que debe ser una cuestión de información de que las cosas ya no dieron para más, es decir, que fue imposible echar para adelante. Antes de darle la palabra a Piedad, yo quiero que hagamos la diferencia en el proceso de construcción del consentimiento informado. Este tiene distintas fases. Hay una fase de información, una fase de exteriorización de la voluntad, una fase de consejo y posteriormente una fase de chequeo si hay el cumplimiento de unos requisitos de existencia y de validez jurídica para acatar o no acatar la voluntad del paciente o quien lo representa. Esta es una situación en la cual uno no está hablando del proceso completo de consentimiento porque, como dice la doctora, no es consentir o no consentir. Se cumple la primera fase del proceso, que es el de información, porque sí persiste el derecho de información, pero no es los padres no podrían tomar la decisión de continúe con el tratamiento porque es una medida inútil o fútil. A Piedad le quisiera preguntar, si bien en este caso más o menos la circunstancia es clara, en el ámbito de la salud, ¿qué debemos hacer con los menores de edad que están tomando decisiones por otros menores de edad? Porque cada vez es más frecuente el embarazo adolescente. Es una pregunta muy difícil. Frente a los menores de edad, tenemos que tener claro, y siempre la respuesta mía creo que va a girar en torno a lo mismo. Tenemos que buscar cuál es el mejor interés frente a quién se está tomando la decisión. Si en el caso que planteamos, por ejemplo, es el médico y la ley 23 le dice, por ejemplo, si le dice, acéptate, no haga. Al menor de edad, la ley lo está habilitando para determinadas cosas. Ya les decía, la menor de edad, independientemente de la edad que tenga, si cumple con los requisitos que están definidos para justificar una interrupción del embarazo, es una menor de edad. No tenemos que pedir el consentimiento al abuelo, ni al papá, ni etc. Es esa persona la que lo puede hacer. Entonces yo pienso que siempre que ese menor de edad esté buscando confirmar y reafirmar el mejor interés para ese otro menor de edad, tenemos que respetar ese interés. No podemos colocar la cadena de autorizaciones sin ser pertinente. Perfecto. Yo coincido completamente contigo. Yo creo también que independiente que se trate de un menor de edad que toma decisiones por otro menor de edad, tratándose en este caso inclusive de un menor maduro, pues si está protegiendo el mejor interés del menor, eso es. Porque si no lo protegiera, debe entrar uno a proteger el mejor interés. Entonces es también propender dentro de las reglas de familia para que en estos casos en donde hay menores de edad, también se estimule la autonomía y la participación en la toma de decisiones de los padres menores de edad. Continuamos con el... sí, pues claro, Julia. Bueno, yo hablo duro, pero no sé si quieren que me deje así. Mejor, Julia. Para que quede grabado, Julia. No, en realidad es que quiero que me aclarar un poquito el tema de... Es que, mejor dicho, yo soy pediatra, para los que no me conocen. Durante muchos años estuve en el Instituto Materno Infantil, donde lógicamente la avalancha de menores de edad embarazadas, y allá nos decían que la menor de edad, que ya era madre, ya tenía plena autonomía y plenos derechos, es decir, que podía tomar decisiones, incluso en cosas tan, vamos, la ligadura de trompas de ella, en cosas, incluso más de una vez nos tocó hacer, o tocaba hacer histerectomías, por ejemplo, en niñas de 15 o 16 años, complicaciones médicas de un embarazo,
cosas como esas. Entonces no sé la legislación en qué está. La pregunta es por la parte jurídica, de si esa teoría del menor emancipado, que decían que era el menor, y que en estos casos los que ya habían sido padres se consideraban que ya no estaban bajo autoridad, porque es que a veces también estaban en conflicto de interés, llegaba la mamá de la niña a decidir sobre el niño, por ejemplo. Entonces nos decían que no, que ahí el consentimiento informado y todo lo firmaba era la mamá, porque ella ya había sido madre y ella tenía plena competencia. No sé en qué va la legislación. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es cuando terapéuticamente está indicado hacer una esterectomía a la paciente de 14, 15 años, 16 años. Terapéuticamente está indicado, es una urgencia, si no se hace, la paciente está en un grave riesgo. No se retira. Perdón, pero es que el que firmaba el consentimiento informado no era la mamá de la niña, Julia, en esos casos no se requiere en urgencia. Cuando de urgencia no necesitamos el consentimiento, y más aún frente a menores de edad, donde deprima la vida, donde el único objetivo es preservar la vida y la integridad. No lo dice la ley 23, no lo dice el Código de Infancia y Adolescencia, no lo dice toda la normatividad que vimos hoy. Ahora, que es que yo ya tengo un niño y tengo 16 años y no quiero tener otro hijo. Eso no va en pro de preservar la vida y la integridad de esa persona. Son dos escenarios distintos. Esta persona la tenemos que reorientar. Si no quiere tener hijos en estos 2 años, tenemos que implementar otro proceso, porque ella sí no puede decidir mutilarse hasta cuando tenga los 18 años. Ahora, llega la mamá porque es que está cansada de criarle, la niña tiene 16 años y está cansada de criarle los hijos que ya están en el tercer embarazo. Entonces, ahí sí la ley es exigente, y más con los niños que tienen algún problema de una discapacidad mental, porque ya no solamente es el concepto de pertinencia médica, además el concepto de los padres, sino que además necesitamos una autorización judicial. Y además, la ONU recientemente, hace aproximadamente 15, 20 días, expresó el deber que tenemos todas las sociedades de proteger el derecho de estas personas con discapacidad mental de formar una familia y de tener hijos. Yo quisiera complementar la respuesta, porque creo que también es una pregunta que tiene distintas dimensiones. No, mi pregunta es muy concreta. A nosotros en materno nos decían, en la parte jurídica, que la niña que ya había tenido bebé, la que ya había sido, la pareja que había tenido los hijos, que ya estaba autorizada para tomar decisiones, me han dicho que ya era... Frente al menor de edad, se supone que se emancipó porque tiene una relación de hecho con alguien. Esa emancipación es para administrar, no para mutilarse, vuelvo a decir, no para agredirse, no para hacerse daño. No estoy diciendo que una tubectomía sea una agresión, pero en términos de integridad física para un menor de edad sí es una agresión. Julia, hay otros países en donde la regulación sí dice lo que tú estás diciendo explícitamente. En Colombia explícitamente no se dice. Por ejemplo, en Estados Unidos, menor que pertenezca a fuerzas militares, menor que pertenezca a una orden religiosa, menor que sea independiente y se mantenga económicamente. Esos menores de entrada se consideran que tienen una serie de derechos que son similares al emancipado. En Colombia la figura del menor maduro no ha sido regulada. Lo que pasa es que Piedad te está haciendo analogías jurídicas con otros casos. Ahorita vamos a tener un caso que va a mostrar si un menor de edad puede tomar una decisión en contra de sus padres y en contra de su mejor interés, que es muy similar al de la tubectomía. Es decir, yo como menor de edad me puedo mutilar, puedo negarme, que es otro escenario completamente distinto. Yo preguntaba en caso que por indicaciones médicas tocaban. Perfecto. Si es la urgencia hay que hacerlo. Por programa, y aquí habrían otros 2 escenarios que la doctora Piedad también te está mostrando. Tú tienes procedimientos programados y procedimientos urgentes y un menor maduro. Un procedimiento urgente en cualquier menor, independiente que sea menor maduro o no, prima la vida y el bienestar del menor. Entonces tú entras a proteger
y independiente de consentimiento o no consentimiento, se protege el interés del menor, que es la vida y la salud en este caso. Cuando son situaciones programadas, pues entra todo el tema que hemos venido trabajando frente a el consentimiento sustituto por representación, los límites de ese consentimiento. En esos casos, sí, porque fíjate que incluso para procedimientos más importantes como es la reasignación de género, se está pidiendo la participación del menor en la decisión. Por analogía jurídica lo podría pensar uno también. Continuamos con el... Sí. Para que no se grabada la persona. Tengo la percepción que todos acá pensamos que hablamos duro. ¿Sí o no? Hay una percepción de todos que hablamos muy duro. Es claro lo que dice la doctora Piedad, pero yo tengo una duda, yo soy abogada, pero doctora, ¿cómo se genera entonces la patria potestad de los menores de edad sobre su menor de edad? ¿Esa patria potestad se delega o ellos no pueden asumir por ser menores de edad los derechos que tienen de patria potestad sobre el hijo menor? Es que la patria potestad nunca nos dice que es el derecho de los padres mayores de edad. La patria potestad es el derecho de los padres para asumir las conductas que les lleven a cumplir los deberes de educación y orientación de sus hijos. Entonces, esa persona que está, entre comillas, emancipada, esa persona puede ejercer la patria potestad de sus hijos. Lo que pasa es que hay actos que no puede realizar ni para ella ni para otro, y es cuando esos actos se están comprometiendo a terceros, cuando se están comprometiendo su patrimonio. Pero esa persona de 14, 16 años tiene todo el derecho a decidir cómo educar a su hijo. Yo tenía una colega abogada que cuando abordábamos este tema, que es un tema muy difícil porque no hay precisiones claras, sino que frecuentemente uno se ve abocado a hacer analogías, me decía: Anita, ellos pueden tomar la decisión, se les está reconociendo su autonomía. El problema es que si se vuelan sin pagar la cuenta, seguramente al ser menores de edad, los que van a responder son los que tienen la patria potestad de ellos, que son los abuelos. Pero son dos terrenos distintos, es el terreno contractual y es el terreno de las decisiones de salud. Sigo con el siguiente caso. Cristina es una mujer de 37 años a quien se le ha diagnosticado un cáncer de seno en fase terminal. Ella tiene 2 hijos, uno adolescente y otro de 8 años. Ella se pregunta cómo debe transmitir esta noticia a su familia y cómo debe prepararlos para cuando ella falte. Es otro escenario que es cuando los niños tienen que conocer las noticias de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, que están en un proceso de final de la vida. Creo que este es un tema clínico, entonces le pediría el favor a cualquiera de nuestros expertos clínicos que nos dé luces sobre el caso. Yo comenzaría, porque en este caso quien está enferma es la persona adulta, y es la dueña de su intimidad, de hasta dónde quiere que ella eso se haga público, y uno puede, como adulto competente, mantenerlo bajo su esfera privada, aún frente a sus hijos, frente a su esposo, entonces ella es quien debe en principio decidir qué comunica y qué no comunica de su enfermedad, ¿sí? Nuevamente, habrá que iniciar un diálogo profundo con ella. Yo cada vez tiendo menos a decir de orientación. Es un diálogo más bien de que ella se vaya encontrando, cada vez usa más el método socrático, de que ella misma vaya mirando qué es lo que pasa, los porqués, encuentre sus razones en el tiempo que ella también necesite, con la ayuda que ella necesite. No siempre es una ayuda medicalizada. Es otra situación problemática. Uno puede ir a hablar con el anciano de la tribu, ¿sí? No necesariamente con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra. Y desde ahí ir encontrando sus canales de comunicación. ¿Qué sería si lo sano dentro de una funcionalidad familiar? Uno sí pensaría que es adecuado que en un momento dado ella pueda comunicarles a sus hijos, a su esposo, a su familia lo que está sucediendo. Cuando eso no se da, uno podría pensar que las cosas se van a complicar en esa familia.
Entonces, con digamos, un acompañamiento adecuado, muy seguramente ella va a sentarse con sus hijos, a conversar con lo que está pasando, y nuevamente, y ella es mucho más fácil que los profesionales de la salud, porque ella le va a salir más fácil del corazón, y va a poder sentar con su hijo de 8 años y con su hijo de 14 años, sin mayores dificultades a conversar el tema de su enfermedad, de su posible muerte, de su pronóstico, en fin. ¿Algún otro aporte? O sea, que Cecilia nos complementar un poco con su experiencia. Perfecto. Solo una observación. Cuando nosotros hablamos de hablar de la muerte, conformar de la muerte a un paciente, niño o adulto, o a niños sobre la muerte de su mamá, no es sentar al niño y decirle, mira, sabes que yo tengo un cáncer, y me voy a morir. Los médicos me dan de 4 a 8 años de vida. No, eso no es comunicación, eso no es hablar del corazón, eso no es una información adecuada. Creo que tanto adultos como niños necesitamos una información dosificada, con su timing, en su momento, especialmente en los momentos en que surgen grandes cambios o surgen preguntas, ¿sí? Y siempre una, ¿cómo se llama? Una información que nos dé alternativas, ¿sí? Esto que decimos, no hay nada que hacer, es diferente de decir, vamos a ver cómo te podemos ayudar hasta el final, ¿no? Que es no abandonar. Esta mamá se ve muy bueno que, y además, yo estoy segura que los niños se van a encargar de hacerle las preguntas que la lleven a ella misma a darle la información. Mamá, ¿por qué no te mejoras? Y mamá, ¿por qué hace 8 días no te levantas de la cama? Y mamá, ¿y por qué no te volvieron a hacer la quimioterapia? Y mamá, de las mismas preguntas de los niños, si la mamá o si los papás no las bloquean y no las prohíben, ¿sí? Le van a facilitar a ella a ese proceso. Y los niños van a tener la capacidad de decirle, mami, y cuando tú te mueras, ¿quién nos va a cuidar? Mami, y cuando tú te mueras, mi papá tal cosa. Los niños hacen las preguntas así, porque le dan las herramientas a los padres para que les respondan a sus propias ansiedades. Yo quisiera complementar esta respuesta que recomiendo ver una película que se llama Quédate a mi lado, que es con Susan Sarandon y con Julia Roberts, en donde la mamá le da un cáncer y debe hacer el proceso de comunicación con un niño de 8 años. Y ella le hace una capa de mago, porque él era un mago, le gustaba la magia, con las fotos de ellos dos. Y se la da de regalo de Navidad porque sabe que es su última Navidad. Y es en ese espacio que el niño, como dice Cecilia, le pregunta, mamá, ¿tú te vas a morir? Y ella le contrapregunta muy bonito porque le dice, ¿tú qué crees? Porque quiere explorar primero el imaginario que él tiene sobre eso. Y él le dice que sí, que él cree que ella se va a morir. Entonces ella le explica en términos de mago lo que va a suceder. Y le dice, tú como un mago sabes que hay cosas que no se ven, sin embargo están ahí, y se aproxima a la orejita del niño y saca una moneda. Entonces le dice, eso significa que a pesar que no me veas, yo siempre voy a estar aquí. Y le dice, ¿y en dónde voy a estar? Entonces él se toca la orejita como pensando, como la moneda, y le dice, no, acá, en el corazón del mago y en los sueños del mago. Ahí siempre nos vamos a encontrar. Entonces es de verdad un escenario muy bello de cómo entregar, cómo crear ese espacio. Es una película que me parece preciosa para poder trabajar ese tema, los que vayamos a trabajarlo. Y otra cosa que quisiera complementar, ya te doy la palabra, Daniel, es que esta no es una excepción al secreto. Daniel nos decía muy bien que es una información de carácter personal que depende de la paciente si la quiere revelar a terceros o no. Recuerden ustedes que hay unas excepciones al secreto profesional. Esta circunstancia no estaría dentro de las excepciones regladas al secreto profesional, luego lo tendríamos que trabajar como se ha mencionado en la mesa. Daniel. Si esta mamá, como me imagino, tiene una relación de buen vínculo con sus hijos, debe ser así, en el momento en que ella decide hablar sobre su situación de salud, no va a informarle a sus hijos, porque sus hijos ya están informados, porque ellos ya saben muchísimo antes de que la mamá diga lo que está pasando.
Los hijos saben cuando los papás tienen problemas, cuando están de pelea, cuando están contentos, cuando hicieron cositas. Es muy de todo. Entonces, no es informarle realmente, sino va a ser un proceso de interlocución, de diálogo, de pronto de resolver algunas inquietudes, ¿sí? Pero informar muy seguramente un chico de 14 y 8 años que han vivido el proceso de enfermedades como ya saben. Perfecto, seguimos con el siguiente caso, por favor, para proyectarlo. Un niño de 8 años sufre un severo politraumatismo con trauma craneoencefálico al ser atropellado por un conductor ebrio. La función neurológica está gravemente comprometida y el pronóstico de calidad de vida futura es pobre. Los padres son padres separados y al indicárseles que el equipo de cuidado considera que no se deben instaurar nuevas medidas terapéuticas e incluso retirar las existentes, estamos en una situación de adecuación terapéutica o limitación de esfuerzo terapéutico, el padre está de acuerdo y la madre disiente. Entonces, esta vez voy a empezar desde lo jurídico. ¿Qué hace uno cuando tiene dos padres que tienen posiciones distintas frente a una situación de final de la vida? Ahí no nos están diciendo, por ejemplo, si tienen patria potestad o no. No, pero presumimos que ellos son quienes los dos tienen la patria potestad para que los dos puedan estar manifestando su consentimiento. Al indicárseles que el equipo considera que no se deben instaurar nuevas medidas terapéuticas, yo creo que es el mismo equipo médico quien debe definirlo. Ahora, cuando hay controversia entre la decisión, entre la posición, no la decisión, sino entre la posición del padre y la posición de la madre, pienso que es muy importante que el Comité de Ética Hospitalaria también entre a participar dentro de este proceso de decisión. Pero la decisión, en el caso como se plantea, es eminentemente médica. Pues claro, es quien protege el mejor interés del menor. En todo caso, no sobra siempre chequear. En este caso, pues es una situación en donde es claro que es fútil, pero si no fuera algo fútil y tenemos dos padres que tienen una posición contraria, es muy importante definir, que uno nunca lo pregunta, si alguno de los dos perdió patria potestad, porque a veces pierden patria potestad, entonces habría que preguntarlo. Ya te doy la palabra. Pero es que si el procedimiento no es fútil, el mejor interés para el niño es instaurarlo. Pues claro. Y entonces hay que proteger la vida e integridad y hay que instaurarlo. El papá que esté alineado con esa posición. El otro que tenga la expresión, lo tenemos que alinear a través del instituto de a través del instituto interdisciplinario. Que tenga la expresión, pero es así. Doctora, ¿quería hacer algún aporte al caso? Una pregunta. En la mayoría de los casos que se han presentado aquí es claro cuál es el interés primario, ¿sí? Pero ¿de quién es la responsabilidad de definir el interés primario cuando no es tan claro? Por ejemplo, hay un paciente, por ejemplo, oncológico que está en recaída, hay una segunda línea de tratamiento que tiene una probabilidad, no sé, 50% de funcionar frente a un 50% de no funcionar. Entonces ahí no es tan claro si el niño quiere o no, supongamos que el niño no quiere someterse a esto, pero la familia sí y el equipo también insiste que pues, teniendo un 50% de probabilidad podría existir, pero pues el niño ya lleva un aprendizaje. ¿De quién es la responsabilidad de establecer ese interés primario? ¿Alguno? En la experiencia que desarrollamos en la clínica infantil, que en buena parte estuvimos en casi todos los casos durante unos 10 años consecutivos. Una de las cosas que aprendimos para resolver eso era hacer juntas médicas, pero juntas médicas de verdad para Dios. Porque ¿qué pasa en nuestro sistema? Se reemplazan las juntas médicas por las opiniones de los expertos que van a ver el paciente, no se reúnen con sus colegas, sino van y hacen y traen un concepto. Ese concepto no tiene o sea, ese concepto no nace del corazón. Pero cuando ustedes los reúnen, todos los posibles comprometidos en la atención de ese niño, y ya mirándose a los ojitos, uno le pregunta, ¿usted le haría eso a su hijo? ¿Sí? ¿Usted qué? Entonces ahí ya el concepto médico se va matizando y se va llegando a un acuerdo en esa junta. ¿Sí?
A ver, la mayoría de los problemas se resolvieron en esa instancia y no se resolvían cuando se hablaba por aparte. Era dificilísimo reunirlos, pero ya a través de un almuercito, un cafecito, las cosas funcionaban. Y en algunos muy pocos casos se requería el concepto, el análisis, la evaluación de un comité de ética. Que sería la segunda instancia. ¿Sí? Entonces eran los puntos donde habitualmente se resolvía cuál era el mejor interés. ¿Sí? Sin embargo, también hubo situaciones donde la Junta Médica dijo, solamente la mamá, que la conocemos, que sabemos que quiere a su hijo, va a decidir en este caso cuál es el mejor interés. Tal vez Anita recuerda mejor un caso de una niña que la mamá decidió llevársela, que tenía múltiples malformaciones. Pues hay algunos casos en estos que son situaciones ambiguas. Se trataba de una niña con un síndrome convulsivo complejo de más o menos 1 mes y medio de edad, que tenía un trastorno de deglución y la alimentación no era sencilla, y se propuso hacer una gastrostomía. La gastrostomía pues iba a mejorar el estado nutricional de la niña, iba a prolongar, evidentemente, porque iba a facilitar la comida, pero su cerebrito no tenía nada que hacer. La madre, en una decisión que fue bastante controvertida y que incluso le creó situaciones difíciles con algunos médicos y personal de la clínica, decidió que ella no quería que le hicieran la gastrostomía. ¿Con qué argumento? Decía, mi hija podrá comer hasta el momento en que su cerebro se lo permita, y yo no quiero que mi hija se muera con un hueco en el estómago y con el sufrimiento de una cirugía que no le va a mejorar el cerebro. Es decir, era un argumento desde el alma y desde el corazón muy entendible. Esta niñita falleció como al año de edad, sin gastrostomía, ¿sí? Pero el concepto del grupo médico es que el mejor beneficio para la niña era hacerle la gastrostomía, porque le iba a facilitar la alimentación, porque iba a tener mejor peso. Pero la madre decía, pero si ustedes me dijeran que eso le va a mejorar el cerebro y que ella no va a convulsionar y que las convulsiones se le van a controlar, así no se le mejoren y no sea más inteligente, perfecto, pero ella no va a dejar de convulsionar, su cerebro no va a estar cada vez peor y su retardo no va a ser cada vez peor. Entonces yo no quiero que se le haga la gastrostomía. Ana Isabel, si esa situación se hubiera llevado al comité de ética y no solo a los expertos, ¿qué hubiera, por ejemplo, podido aconsejar el comité de ética ahí? Pues yo creo que las opiniones habrían sido profundamente divididas. Y es muy probable que el comité de ética hubiera recomendado la gastrostomía y la posibilidad de asumir la custodia por bienestar familiar para tomar una decisión de ese estilo en esa niña. Pero yo creo que fue una decisión adecuada para esa madre y creo que fue una decisión justa para esa niña, porque la madre decía, pero es que ustedes me la van a hospitalizar cada 15 días para chuzarla, para ponerle anticonvulsivantes, porque yo tampoco puedo quedarme tranquila en la casa viéndola convulsionar. ¿Sí? Yo quisiera hacer un comentario sobre ese caso específico y en términos generales. Recuerden ustedes que ante una situación compleja como es esta, en donde lo que se está preguntando uno es si puede limitar hidratación y alimentación. Recuerden que hay casos en los que incluso se limita hidratación y alimentación y es una medida de limitación de esfuerzo terapéutico válida desde el punto de vista jurídico y válida desde el punto de vista ético. Incluso he visto tomar ese tipo de decisiones en el ámbito de comités de ética, inclusive de instituciones confesionales, que me llamó profundamente la atención que en un caso muy específico fueran capaces de estructurar una decisión mediante debate de este tipo. Quiero también aportar otra cosa, y es que cuando decimos está 50-50, no estoy segura de cuál debe ser la decisión, la recomendación es que en esa discusión de personas que están definiendo si es fútil o no es fútil y si se debe adecuar o no, no solo estén médicos. Los médicos limitamos el esfuerzo terapéutico antes que otros profesionales de la salud. Entonces es importante que en esos espacios de discusión estén enfermeras, estén fisioterapeutas, estén terapistas ocupacionales, estén
médicos con formación en rehabilitación, es decir, personas que tengan un contexto de la discapacidad, que hayan vivido la discapacidad y que puedan medir eso. Ya te doy la palabra porque se ve que vas a derechos de discapacitados también. Y por otro lado, se me fue la paloma. Demos de la Piedad, entonces. Sí, Piedad, si quieres interviene y me trato de acordar de qué iba a decir. Solo quiero aportar una frase, y es que cuando están en ese 50-50, también está permitido instaurar la actividad terapéutica, y al ver que no hay ninguna posibilidad, también se puede retirar la actividad terapéutica posteriormente. Es más difícil retirarla, pero cuando estamos en ese dilema, yo pienso que hay que tomar la decisión de instaurarlo y después, según cómo van avanzando, retirarlo. Ya te doy la palabra, me acordé de lo que iba a decir. La otra recomendación que dicen es que en el comité de ética que se discute ese caso, sería ideal invitar como a una persona que haya sido cuidadora de una persona con discapacidad en una situación similar, porque puede ver desde la perspectiva de lo que va a suceder en el futuro, bueno, malo, regular, dar un concepto. Eso lo hacen también en consejo genético frente a diagnóstico genético preimplantatorio de algún tipo de patologías que son borderline. Dicen, mire, no es solo el consejero genético hablando, invite a alguien que haya vivido la discapacidad de esa enfermedad genética para que pueda tener un diálogo informado, por favor. Gracias. Yo sí hablo duro. No, tampoco. Por más ya. Estamos mirando estos casos desde tiempo de vida, porcentaje de respuesta, pero la pregunta sobre calidad de vida, tipo de vida, sentido de vida, significado de vida y persona. Y persona, a esta chiquita se le hubiera podido alimentar divinamente, pero ¿qué clase de personita había ahí? ¿O qué clase de calidad de vida había y sentido de vida? Ella iba a tener un sentido de vida propio como personita, ella iba a poder ser personita, era persona para su mamá. Entonces no solamente podemos tener en cuenta esos aspectos cuantitativos, sino que la parte de la bioética es la que nos plantea estas preguntas tan difíciles de responder. Cecilia, inclusive en términos de calidad de vida, cuando se encuesta a padres de neonatos con prematurez extrema que están en unidades de cuidado intensivo sobre qué concepto tienen de calidad de vida, hay padres que dicen, para mí calidad de vida es que puede ir a la universidad, tenga un trabajo independiente y se case. Y hay otros que están en el extremo contrario del espectro. Luego, la construcción de si algo es fútil o no, en estos casos, se fundamenta en distintos criterios: evidencia científica, indicadores de resultados del país e internacionales, conceptos de calidad de vida, valoración desde discapacidad, etc. Ya son dos con lo que acaban de decir. La primera es en qué casos uno está autorizado para limitar la hidratación y la alimentación. Me llamó mucho la atención ese comentario primera. La segunda es en estos pacientes en donde la calidad de vida a juicio, digamos, del equipo de atención del paciente está deteriorada porque es un paciente con un daño cerebral importante, un paciente que no va a ser persona a juicio de uno, a juicio del equipo. ¿Hasta dónde uno puede decir, entonces estos pacientes deberían entrar en un modelo de atención de cuidado paliativo netamente y no en un modelo limitar dentro de lo que se pueda, o digamos ajustar el esquema terapéutico para lo mínimo necesario? Y el otro es el tema de la... Si me permite este contexto, lo de hidratación y lo de alimentación es de las decisiones más difíciles de tomar, y en donde existe generalmente más controversia del equipo de cuidado son limitar hidratación y limitar alimentación. Son la excepción a la regla. Es decir, uno no puede juzgar el concepto de futilidad porque, y si ve, hasta los matan de hambre y además no los hidratan. Es la excepción a la regla. El caso no sería en qué patologías puedo hacer eso, porque son en qué circunstancias.
Entonces, tendría que ser una circunstancia en la cual yo defino que el equipo completo define, estamos prolongando innecesariamente el proceso de morir. Ya hemos recurrido a otras medidas de adecuación terapéutica que no han producido el desenlace esperado, que es que finalmente ese ser humano pueda morir. Y la última que nos queda, porque ya posiblemente retiramos ventilación, inotrópicos, antibióticos, etcétera, la última que nos queda es esta. Entonces, ese sería el panorama. Es cuando tú consideras que incluso la hidratación y la alimentación, que en este caso tendrían un contexto terapéutico, están prolongando innecesariamente el proceso de morir, las puedes limitar y no conllevan responsabilidad ni ética ni jurídica. El caso concreto en el que yo lo vi tomar era un paciente con un Alzheimer que llevaba más de 15 años en esa situación de un Alzheimer completamente avanzado, en donde ya se le estaba forzando alimentación y lo que quedaba era hacer la gastrostomía. Y reunidos todos decidieron que en ese caso la alimentación debía ser limitada también. Eso se acompaña de otras medidas, posiblemente de la sedación, etcétera, aunque las personas que trabajan en cuidado paliativo y tanatología son muy específicas en decir que incluso en una situación de agonía lo peor que te puede pasar es que te traten de alimentar, pero es un cuadro distinto, pero que incluso la deshidratación, esos estados producen liberación de opiáceos endógenos que inclusive conllevan a una sedación. No sé si alguna otra persona... Quisiera hacer una pregunta aquí a mis compañeros de Puro Marx. Dado que lo que se estableció es que la readecuación terapéutica era una indicación política. Yo les preguntaría, ¿ustedes llegarían a un estado de readecuación terapéutica donde quiten las zonas de alimentación y la hidratación sin el consentimiento de los papás o familiares? Sí, hay algo malo. Realmente las situaciones en las que esto se ha suspendido ha sido en casos en que, por ejemplo, era un niño que no toleraba la comida porque tenía un SIDA con perforaciones intestinales múltiples y no toleraba la alimentación por sonda y se le dañó el acceso venoso. Y la alternativa era volverlo a empezar a chuzar para ponerle alguna cosa de hidratación por vena o dejarlo quietecito y que muriera en paz. Falleció como 10, 12 horas después de esto, ¿sí? Realmente, no sé, me costaría mucho trabajo retirar una sonda nasogástrica, porque además una de las cosas de cuidado de los niños es la alimentación y es una de las cosas que cuestiona más las capacidades de los padres. Cuando un niño no come, sobre todo en los niños pequeños, el cuestionamiento es que yo soy mal padre o mala madre porque el niño no come, ¿sí? Eso es el cuestionamiento principal de la alimentación. Cuando no funciona bien, entonces creo que es muy complejo. Los casos en los que yo me vi abocado a suspenderla era porque había una imposibilidad para la alimentación enterar por sonda y había que empezar un proceso de chuzar a los niños para canalizarles alguna vena o para hidratarlos de alguna manera. No sé, Anita. No tendría, creo que es una situación tan excepcional que debe ser tratada en el ámbito de la excepcionalidad y no como hilo conductor de lo que estamos haciendo hoy. Vamos al siguiente caso. Su merced, si ve cuando uno tiene alma de torero. Un recién nacido con síndrome de Down presenta atresia esofágica, requiere de una cirugía para poder ser alimentado, procedimiento recomendado por los médicos tratantes. Los padres no están de acuerdo. Nuestros panelistas, ¿qué posición tendrían? Este es el famoso caso de Baby Doe, que es el que produce toda la regulación en los Estados Unidos sobre discapacidad, pero que también, de protección a personas con discapacidad, pero que también lleva esa regulación a un espectro que hace difícil a veces limitar el esfuerzo terapéutico cuando sí se requiere. ¿Alguna observación? Pues yo creo que el síndrome de Down no podría entrar en la consideración de situaciones en las cuales
calidad de vida o posibilidades de ser persona estén involucradas, porque decir cómo va a ser el desarrollo de un niño que tiene un síndrome de Down en el momento del nacimiento es prácticamente imposible. De acuerdo. Entonces yo creo que el mayor beneficio del niño es eso, ¿sí? Y que pues ahí sí habría que acudir a las instancias legales de protección del menor cuando los que tienen la patria potestad no están actuando en el mejor beneficio del niño involucrado. Una situación distinta podría ser si el niño además tiene un vínculo único, como es una cardiopatía que puede tener el Down y que tiene unas posibilidades de muerte muy grandes, entonces la consideración podría ser otra distinta. Pero para una crisis esofágica que es una malformación que tiene una posibilidad de corrección, de sobrevida y de curación, digamos, con un acto quirúrgico, pensaría que habría que hacerlo. Piedad, que habla el marco jurídico internacional y el nacional frente a la protección de los menores discapacitados en el ámbito del cuidado de la salud. Con relación al cuidado de la salud, la Convención de los Niños con Discapacidad siempre nos habla de la protección también de su mejor interés, de la prevalencia de sus derechos frente a cualquier otra consideración dentro de la sociedad. Entonces, si eso hay que hacerlo a nivel internacional, a nivel nacional, la única respuesta sería, en este caso, jurídicamente habría que actuar para tratar de proteger la vida e integridad de este niño. Si los padres, el caso real que fue el de Baby Doe, mientras que hacía un curso jurídico, porque además es muy antiguo el caso y por eso se obró de esa manera, el niño falleció mientras que el juez dictaba una decisión. ¿Qué responsabilidad podrían tener los médicos cuando ante un caso así deciden, por ejemplo, no operar? Cuando yo leí este caso por primera vez, la verdad yo sí consideré la posibilidad de un homicidio en este caso. Sí. Si no se opera, porque está médicamente indicado y se está haciendo un acto de discriminación contra ese menor con discapacidad. Sin consentimiento, operen. Pues claro. Frente a los menores de edad, siempre tenemos que actuar protegiendo su vida y su integridad. Incluso en situaciones como, por ejemplo, los testigos de Jehová, que son los casos que nos causan más dolor de cabeza. Si el niño está en riesgo de muerte, es un niño que por él no puede decir, sí, no es el muchacho de 16 años que dice que no quiere que me casuna, sino es un niño de 5 años, como nos dijo en alguna ocasión, con una situación traumática de un pie, en un accidente de tránsito, o se transfundieron o se murieron. Entonces, lo transfundimos. Claro, después vinieron todos los procesos legales que no tuvieron apoyo de los padres para condenarnos a nosotros por el haber hecho la transfusión, porque está primero el niño, está primero el niño. Recuerden que en esa ponderación de principios en los temas de libertad religiosa está autonomía, libertad religiosa, no maleficencia. En adultos, autonomía se comporta como de ética de mínimos, luego uno sí tiene que proteger la autonomía en el adulto. Pero en menores de edad, autonomía se comporta como un principio de máximos, solo se cumple si antes no se ha sido maleficente. Por eso las sentencias de la Corte apoyan la transfusión de menores de edad cuando hay peligro de la vida frente al tema de libertad religiosa de los padres. Perdón, incluso en un niño de 16 años. Eso. Incluso sí. Si llega, ahí doctora, el tema es con el niño para cirugía electiva. Tuvimos el caso del niño para una cirugía gigante de resección de mi vértebra, de escoliosis, y el paciente es testigo de Jehová, los padres testigos de Jehová, un chino que sabe que va a sangrar 400, va a sangrar la bolemia en la cirugía y que va a necesitar transfusión. Vuelvo y te repito. En este caso, uno le pide autorización a los padres, dicen que no, me niego simplemente a dar el caso porque es un caso electivo. No, pero en todo caso... No, 5 años, 4 años, un bebé. Le estás planteando en dos escenarios que son complejos, que es la urgencia y la electividad. Ante la urgencia, protege uno. Y ante la urgencia, tú no puedes romper relación médico-paciente. En lo programado, uno sí podría romper relación médico-paciente. La pregunta es,
¿quién va a ver posteriormente a ese menor? Y ahí también existen otra serie de alternativas que son las cirugías sin sangre, o sea, cirujanos que se dedican específicamente a atenderlos a él. Ahora, sería muy difícil el caso, siendo un menor de edad, que tú digas, entonces no lo opero, pero tampoco lo puedes operar porque no hay peligro para la vida. Claro, O sea, es una zona gris. Y el tema es que las técnicas de ahorro sanguíneo en esos niños las hacemos de manera rutinaria y sabemos que ese niño no soporta algunas de las que... Exacto, que no sería uno de los escenarios. Entonces sabemos que el niño va a sangrar y sabemos que se va a morir. ¿Qué va a necesitar la transfusión? Entonces, Pero los papás no nos van a autorizar. posiblemente tu posición frente a que es algo programado sería romper relación médico-paciente, y es una de las situaciones en las cuales no tendrías responsabilidad ética por haber decidido no intervenir ese paciente. Veo caso 7, que nos faltan solos. Por favor, Danielito. Con un niño de 5 años yo no debería mayor problema, simplemente esto sería un caso de negligencia y debería el Estado entrar a proteger. En este caso. En este caso, Sí, señor. de 5 años que tú planteas. Y el Estado muy seguramente autorizaría la intervención quirúrgica con transfusión de sangre. Si llega a hacerse necesario. O sea, que se le va a hacer el otro escenario. Sí. Pero Sí, es muy a mí pequeño. me gustaría más ese mismo caso, pero con un chico de 16, 17 años. Porque tuvimos un caso, no aquí, sino en otra parte, donde el paciente fue obligado a transfundirse y posteriormente el paciente se suicidó por verse vulnerado. Entonces, hay situaciones que... Ahora, recuerden ustedes, frente a testigos de Jehová, que las consecuencias de la transfusión de sangre total, glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos, que es lo que ellos no pueden, porque sí hay otros componentes que sí pueden, es la exclusión de su grupo social y la pérdida de la vida eterna. Pero ellos también, igual que los católicos, tienen como sus exclusiones. Entonces, por ejemplo, si tú no querías, pero en todo caso lo hicieron, es igual, es como si se condonara el pecado. Es decir, ni los expulsan de su grupo social, y se los digo porque acabo de dar la clase la semana pasada de transfusiones en testigos de Jehová, y lo que hice fue sentarme a hablar con un testigo de Jehová, porque uno tiene una cantidad de imaginarios, y me resolvió muchas de las dudas que tenía. Me decía, por ejemplo, Anita, si efectivamente la persona se opuso, pero finalmente lo hacen, pues la iglesia también entiende eso. Por ejemplo, si estabas inconsciente y lo hicieron, la iglesia entiende eso. E inclusive me llamó la atención, si te arrepientes, es decir, que si en un momento uno, pero se arrepiente, también existe esa posibilidad. Entonces, fíjense que yo creo que es importante, cuando estemos en casos así, acercarnos a personas que tengan esa convicción religiosa, porque se le aclaran a uno muchas dudas. 2 casos nos faltan. 7, un niño de 6 años que se encontraba cursando transición, viaja con sus padres a una finca con piscina. En un momento dado, el niño se observa flotando en la piscina en paro cardiorrespiratorio que se dé después de más de 30 minutos de reanimación. No se conoce el tiempo real que permaneció en paro. Posterior a esta circunstancia, el niño se encuentra en coma desde hace 3 años. Entonces, la pregunta desde el punto de vista médico es, ¿este sería un caso de adecuación terapéutica? Pues, yo creo que sí. Es decir, yo creo que la calidad de vida de ese niñito y las posibilidades de ser personitas están vulneradas completamente. Y que probablemente haga los episodios que hacen los niños con estas secuelas neurológicas de neumonías y de cosas de esas, serían como para pensar en adecuar un programa de terapéutica de hasta dónde vamos a llegar en el momento en que se presente una cosa de estas. En algunas ocasiones yo hablaba con una madre de una niña de una enfermedad metabólica, en que yo le decía, mire, ella va a fallecer de un problema respiratorio, pero después de muchos años de relación, que la conocí como a los 10 meses y la niña falleció como a los 8 años. Si usted quiere, la trae y la acompañamos a que fallezca aquí en el hospital. O si usted quiere en la casa, pues también la acompañamos en su casa. ¿Sí? ¿Qué le queda más fácilmente llevadero para asumir una situación de estas? Pero creo que además deben ser cosas que se establecen y planes que se establecen no en el momento de crisis, sino durante el curso,
de la visita de la cotidianidad del niñito afectado. A los neurólogos que nos acompañan y a los pichones de neurólogo, ¿esto es un coma vegetativo permanente o persistente? Fíjense en el tiempo de duración, lleva 3 años. Distinto es que tú estés iniciando un proceso de este tipo, un coma, iniciando, a cuando está plenamente instaurado y posiblemente la posibilidad de que se recupere esta situación disminuye sustancialmente. Luego, seguramente sí estaríamos ante una situación de adecuación terapéutica. ¿Alguien había levantado la mano? Último caso. Perdón, Anita. Señora. Ahí tenemos que tener muy claro que es adecuación terapéutica. Eutanasia no podemos considerarlo. Y en ese caso, perdón, yo diría que en ese caso yo diría que lo que podría sería, como decía la doctora Isabel, un programa en el cual si llega la necesidad de medidas extraordinarias, no se apliquen medidas extraordinarias. De ninguna manera pues hacer nada por cortar esa vida antes de que ocurra un cosa así. Es plantear escenarios. Si hace paro, ¿qué vamos a hacer? Una observación con respecto a este caso, y es el planteamiento cuando se establece un plan de adecuación terapéutica y se piensa en qué vamos a hacer con los antibióticos, ¿sí? Es decir, una opción sería, si este chiquito hace una neumonía, no ponerle antibióticos. Dejarlo quietecito, dejarlo en su casa o llevarlo al hospital, pero no ponerle antibióticos y ponerle de pronto medicamentos para evitar la espasticidad, para evitar el dolor, para evitar el trabajo respiratorio excesivo y no más. Pero muchos consideran que el antibiótico no es una medida extraordinaria. No, muchos consideran que el antibiótico entra dentro del paliativo. Es que lo extraordinario y lo ordinario depende de cada paciente. Una persona en agonía, la pulsoximetría es extraordinario. ¿Sí me entienden? Entonces, más que no es catalogarlo de entrada por el tipo de procedimiento es extraordinario o ordinario, sino para las circunstancias de este paciente, qué es lo que yo sí le puedo ofrecer y qué es, proyectándolo en el futuro en escenarios, que no le debería ofrecer. Daniel. No, simplemente la categoría extraordinario y no extraordinario ya la tratamos de dejar de lado como la categoría de iniciar o retirar, porque moralmente todas son posibles dependiendo de las circunstancias que se la alimentación puede ser extraordinaria en algunas circunstancias. E iniciar y retirar, ¿cómo lo manejan la terminología? No, simplemente ¿adecuar? Indicado o no indicado. ¿Sí? Lo que pasa y eso es mejor frente a lo que decía Piedad hace un momento. Cuando hay un nivel de incertidumbre intermedio o no tan bajo, uno a veces quisiera darle la posibilidad a un paciente e iniciar con la tranquilidad de que en cualquier momento, si no nos funciona, en 8 días lo quitamos, o en 3 días, o en 72 horas, o en el tiempo que sea necesario, y quitarnos es que el lenguaje también nos condiciona. Las cárceles nos condiciona, ¿sí? Entonces esto es extraordinario, o entonces dejémosle solamente lo no extraordinario. Entonces es algo que cada vez tratamos de evitar, no meternos ahí en ese. Último caso. Una niña de 12 años aquejada de una patología grave, progresiva e incapacitante que le produce intenso sufrimiento y dolor a pesar de las medidas de cuidado paliativo, sigue con vida, incluso después de readecuarse las medidas de cuidado. La esperanza de vida posiblemente será de 10 a 15 años. Los padres de la menor solicitan si es posible practicar eutanasia. Entonces la pregunta desde el punto de vista jurídico para la doctora Piedad es: ¿posible la eutanasia en Colombia en niños? La respuesta es no. Por eso es también que es un menor, no se puede negar aquello que sí es útil para él, que es uno de los límites de ese ejercicio de la autonomía en menores de edad. Con estos comentarios que acabamos de trabajar y de los casos,
pues les agradecemos a todos ustedes. Le daría la palabra al doctor Juan Mendoza Vega para que haga el cierre y agradecemos a todos su presencia y las intervenciones. Bueno, yo tengo solamente que agradecer a los ponentes, a la doctora Anita, Y a Carmenza, sí, ya se la voy a agradecer. Y a Carmenza. Excelente coordinadora de esta reunión. Decirles que seguiremos en esta labor en DMD de discusión, de divulgación, que necesitamos su apoyo de todas las maneras posibles, especialmente firmando ustedes, jóvenes todavía, el documento, participando en nuestras labores, porque evidentemente esta es una tarea que tenemos que cumplir entre todos, sacar la muerte del esqueleto con la guadaña y convertirla en la parte final de nuestra vida, sobre la cual vale la pena decidir cuando todavía puede uno hacerlo sin presión, que es cuando está joven con ustedes, no cuando ya le ha pasado a uno lo que ya ha pasado. Doctor, quisiera dar un agradecimiento muy especial a nuestros invitados que siempre de manera generosa nos acompañan. Un agradecimiento infinitamente especial a Carmenza por todo su trabajo y organización, y espero que nos volvamos a encontrar dentro de poco para volver a discutir estos temas. Que tengan una muy feliz tarde.